Fotito, hagan el favor, sus cámaras. No les tomen ante la... Ve. Estamos hoy martes 6. Listo. A ver. Otra vez, Belén. Ahora Nier también. Bajen esa mano. Materiales peligrosos, jueves. Ya, niños, gracias. Ya está su foto. A ver. Tenemos 10 estudiantes entonces. Con ustedes nos habíamos quedado. ¿En dónde? Ya habíamos visto antecedentes de los derechos laborales en Ecuador, derechos laborales en la región andina, riesgo ocupacional, ¿qué es riesgo ocupacional también? La introducción a la prevención de riesgos, los primeros sindicatos, algunas terminologías sindicales, ¿qué es un sindicato? ¿Qué es un certificado? Concepto de accidente, ya todo eso está claro. Condiciones de trabajo, ¿qué es un contrato de trabajo? Ya nos habíamos quedado aquí, ¿no? Definiendo otros conceptos. Vamos a ver aquí. De todas estas modelos, ¿quién me puede ayudar? A ver, Belén. Belén. Horas de trabajo. Horas de trabajo que son una cuestión central para la labor de la OIT desde su fundación, cuando adoptó la primera de muchas normas internacionales del trabajo, el Convenio sobre las Horas de Trabajo, Industria. Una de las mayores dificultades en el exceso de horas de trabajo y la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, limitando la cantidad horas de trabajo y proporcionando periodos para el descanso y la recuperación adecuados, como el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas. Esta necesidad está consagrada en las normas internacionales del trabajo. ¿Cuál es la norma de horas de trabajo para el Ecuador? ¿Cuántas horas de trabajo hay al mes o a la semana? 40. 40, correcto. 40 horas de trabajo semanales. Lo demás es sobre tiempo, ¿no? Ahora, en el área administrativa, a nivel público,
A veces se trabaja de 9 a 5, otros de 8 a 4, incluida el tiempo de alimentación, ¿no? Ahora, en el sector público a veces te suman esa hora porque es trabajo burocrático, entonces trabajas una horita más, ¿no? Hasta las 9 o media hora más. Entras a las 8, sales 4:30, o entras a las 9 y sales a las 5:30. Sigamos, Belén. Trabajo y vida familiar. Conciliados mediante soluciones normativas que procuran facilitar el acceso de todos los trabajadores al trabajo decente, al abordar y apoyar sus responsabilidades familiares no remuneradas. El convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares proporcionan una orientación normativa en respaldo de las políticas que facultan a los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares a ejercer su derecho a obtener, participar y progresar en el empleo sin discriminación. Correcto. Vamos a quitar esto aquí así. Tenemos este anexo pendiente. Ponte esto en la lengua y nunca más fallarás cuando ella te necesite. Hola, me llamo Roberto. En solo 90. Pues buen día. Entonces, una de las partes fundamentales del fiscalista, de la fiscalista, es que conozca lo que tiene que ver con el derecho laboral. Porque a fin de cuentas, el derecho laboral impacta en la cuestión tributaria. No me digan de la seguridad social, también estamos. Entonces, aquí para esta presentación de las condiciones de trabajo, está esquematizado todos los derechos que tiene una trabajadora, un trabajador. ¿Sale? Los vamos a ver rápidamente. Primero, vacaciones. Recuerden que las vacaciones son 6 días laborales, aumenta 2 días por cada año hasta llegar a 12. Eso sería lo máximo. Prima vacacional. Aquí en el Ecuador, ojo, aquí en el Ecuador, bueno, las leyes laborales cambian. Las vacaciones existen en todo el mundo, pero la cantidad de días de vacaciones cambia. Aquí en el Ecuador tenemos 15 días de vacaciones durante los primeros 15 años de trabajo. En el año 16 ya aumenta un día, ¿no? Un día. Por ejemplo, el que tiene ya 16 años de trabajo se va a 16 días de vacaciones, así, hasta que tiene 30 años se va un mes completo, ¿no? Sí varían. En cambio, en Colombia estamos diciendo que son 6 días laborables de vacaciones y esto aumentará 2 días por cada año trabajado. Es decir, lo que se le tiene que pagar al trabajador por sus vacaciones son 25% de su salario. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. 1 año, 6 días, 2 años, 8 días, 3 años, 10 días, 4, 12 días, 5 a 9, 14 días, 10 a 14, 16, 18, 15, 40 días. Entonces ahí va incrementando. Tenemos por otro lado el aguinaldo, que ya en esta fecha ya lo vamos a recibir. Antes del 20, 15 días de salario. Aquí es muy importante puntualizar que la mayoría de los trabajadores tienen un sueldo básico y tienen prestaciones. Se supone que es solo sobre el sueldo básico o sueldo base, que le llaman algunos. Entonces muchos trabajadores se frustran porque dicen, es que gano 10,000, pero ante el IMSS malamente estoy registrado con un salario mínimo. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que les van a dar o cubrir en base al salario base, ¿sale? ¿Qué pasa? Bueno, ahorita vamos al despido. Jornada de trabajo es diurna, entre las 6 y 20 horas, de 8 horas. Nocturna, entre las 8 y las 6 horas, duración máxima, 7 horas. Mixta, comprende entre la diurna y la nocturna, ¿sí? El periodo menor de 3 horas y media, y tendrá el periodo nocturno, duración de menor de 3 horas y media, y tendrá una duración total de 7 horas y media. Hay muchos que se avientan 13 o 14 horas, ¿sale?
Tiempo extra, entonces les corresponde por haber trabajado de más. Se pagará un 100% más. Si excede de 9 horas a la semana, el tiempo excedente se paga al 200%. Ustedes como contadoras pues, contadores tienen que llevar todo esto, ¿verdad? Muy bien. No puede exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. Y muchos si lo hacen, ¿qué pasa? Les pagan malamente en efectivo para evadir el cumplimiento de esta norma. Si excede, se pagará 200%, las primeras 9 horas al doble, las excedentes al triple. Son las reglas que se tienen en tiempo extra. Hay mucha evasión en materia de seguridad social porque hay muchos trabajadores que ese tiempo extraordinario se los entregan en efectivo y no se computa entonces para sus prestaciones. ¿Estamos? ¿Por qué preferirían pagarle, por ejemplo, a un trabajador horas extras, 2 horas extras diarias, 3 horas extras diarias, y no contratar a algún otro trabajador para que cubra ese turno? ¿Por qué creen ustedes? Porque tienen que asegurarlo. Porque un trabajador nuevo, lógicamente, implica no solo el pago del sueldo, implica ¿qué? Seguro social, como bien dice, alimentación, transporte, derechos laborales, todos los beneficios de ley, ¿no? Y a la larga, pagar ese trabajador no adiestrado nuevo, lógicamente la empresa entiende que un trabajador con experiencia va a dar muy buen resultado aunque esté en horas extras. Pero ¿qué implica aunque un trabajador así esté adiestrado trabaje cansado? Que su nivel de riesgo aumente, ¿no? Por el mismo cansancio, por el mismo exceso de horas extras. Entonces, ok, el trabajador está metiéndose un billete más en horas extras, pero está aumentando el riesgo, está poniendo en mayor riesgo su vida comparado con el que si trabajara horas normales. ¿Correcto? Eso versus la impericia del nuevo trabajador, el tiempo en que se capacite, más los derechos laborales, más otros pagos. Bueno, los empleadores han tabulado bien, han sacado cuentas y prefieren pagar horas extras al trabajador ya adiestrado, ponerlo en riesgo. Bueno, el trabajador no lo analiza así, no, lo que quiere es llevar más dinero de su casa, ¿ya? Y que le dé buena productividad en todo caso. Descanso, un día a la semana, si trabajan el domingo, prima del 25% sobre su salario ordinario. Si se elabora en el día de descanso, se paga salario doble. En total, se paga el triple. ¿Sale? Utilidades. Se debió elaborar más de 60 días. Se repartirá el 10% de las utilidades. Prima de antigüedad. 12 días de salario por cada año de servicios a quienes renuncien o sean despedidos. Porque muchas veces dicen, si renuncias, pues no te toca nada. Falso. ¿Sale? A quienes renuncien o sean despedidos. Siempre y cuando tengan más de 15 años de servicio. Entonces, si renuncio, me tienen que dar mi prima de antigüedad y mis partes proporcionales del aguinaldo, de las vacaciones y de las demás prestaciones a las que tengo derecho, porque a lo mejor algunos trabajadores tienen su fondo de ahorro, tienen sus vales, entonces les tienen que dar su parte proporcional de todas las prestaciones. ¿Estamos? Y por último, el despido. El trabajador tiene 2 meses. Bueno, primero hay justificado o injustificado, ¿sale? Si el trabajador considera que hubo alguna irregularidad en su despido, va a tener 2 meses para demandar. El despido injustificado da derecho a los trabajadores a una indemnización constitucional de 3 meses de salario, más aparte, si cumple los requisitos, la antigüedad y los proporcionales de las otras prestaciones que acabo de comentar. ¿Sale? Puede demandar su reinstalación. ¿Sí? Es decir, en lugar de que lo indemnicen, puede decir, quiero que me reinstalen, siempre y cuando no sea trabajador de confianza. Por regla general, los trabajadores de confianza no tienen derecho a ser reinstalados,
En la práctica me ha tocado que algunos trabajadores de confianza sí ganan en las juntas la reinstalación, a pesar de ser de confianza, ¿eh? ¿Sí? Si el patrón no los quiere reinstalar, los va a tener que indemnizar por la negativa a la reinstalación. ¿Saben? ¿Qué se reclama? Ya lo comenté, sueldos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y utilidades. Eso es lo que se va a demandar en la Junta, más aparte los 3 meses de salario, ¿sí? Que también entran dentro de la reclamación, y también van a pedir su prima o su bono o su derecho de antigüedad, conforme a lo que acabamos de comentar. ¿Hecho? Mientras dure el proceso, 12 meses se pagan de salarios. Actualmente un juicio laboral mínimo te va a tardar 2 años, entonces 1 año de salarios y más aparte una tasa de interés después de ese año, ¿sí? Para los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces estas son algunas de las prestaciones. Ya por último, ¿cómo se hace la demanda laboral? Bueno, pues no. Ven que el derecho laboral no es sencillo, ¿no? ¿Se dan cuenta? El derecho laboral no es sencillo, dependiendo de cada país. Para cada caso específico, hay una situación y una decisión que tomar. Y el abogado laboral tiene que saber cada uno de estos recovecos de la ley para poder utilizarlo a favor de su defendido, no sea quien defienda al empresario o sea quien defienda al trabajador. Correcto. ¿Con quién estábamos? A ver, déjenme ver quién me lee ahora. A ver, vamos con Anier. Anier, sí está viendo su asistencia, ¿no? Por si acaso. Sí, ingeniero. Yo soy totalmente transparente con esto y les advierto que no pueden seguir faltando. Claro que hay la vía de justificar también, ¿no? Si tiene los justificativos del caso. Pero bien, les solicito que no pierdan más clase, aunque los videos también se suban. Vamos, Aniel, con la lectura. Trabajadores domésticos. Trabajadores domésticos que se han constituido en un objetivo prioritario de labor de la OIT desde la adopción del Convenio sobre los trabajadores, de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, número 189, y la recomendación 201, que complementa tras la adoptación de dichos instrumentos. La oficina ha formulado una estrategia de acción a fin de hacer realidad el trabajo decente para los trabajadores domésticos a escala mundial. En virtud de esta estrategia, la oficina ofrece apoyo a los países que se han comprometido y preparado para tomar medidas orientadas a mejorar la protección y la condición de trabajo de los trabajadores domésticos. El trabajo decente para los trabajadores domésticos es un tema que reviste máxima prioridad para la Confederación Sindical Internacional ICI. CSI. Sí, Daniel. Naturalmente, la cuestión de condiciones de trabajo también es gran importancia para los trabajadores de la economía informal, los trabajadores migrantes y los productos rurales. Las condiciones de trabajo no están sujetas a un resultado específico en materia de política. Sin embargo, la labor de OIT en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo no solo se vincula con el objetivo de más y mejores empleos, sino que depende de él y también contribuye a este y a otros resultados complementarios como los que se concentran en las normas de trabajo. Las empresas, la inspección del trabajo y los interlocutores sociales, la mejora de las condiciones de trabajo, también se promociona mediante los proyectos de cooperación para el desarrollo, como el proyecto sobre normas de trabajo en las cadenas mundiales de suministro, programa de acción. Siga. Para Asia y el sector de vestido.
como también programas de cooperación técnica en gran escala, como SCORE, promoviendo empresas competitivas, responsables y sostenibles. Bien, vemos que la OIT tiene un departamento, ¿cierto?, que atiende situaciones especiales para la mejora de condiciones de trabajo. En actividades como, por ejemplo, en el sector del vestido para Asia, se estima que el 70% de la ropa que se fabrica en el mundo se fabrica en estos países, Indonesia, los que están en la península de China, debajo de Japón, y estos sectores, ¿no? Y estas personas son altamente explotadas allá. Allá la hora de trabajo está por debajo del dólar. Si aquí en el Ecuador estamos más o menos $1.80, a ver, dividamos 400 para... ¿A cuánto está la hora? Calculadora. 400 para... ¿Cuántas horas de trabajo? 160, ¿no? Al mes. A $2.50 la hora. ¿Ya? Allá en esos países está por debajo de $1. Por debajo de $1. Mientras que en Estados Unidos el que menos gana, gana $15 la hora. 15 y hasta 20, haciendo la tarea más insignificante, ¿no? Entonces, pueden ver que las economías son diferentes. Los arriendos, la comida, más o menos estamos equiparados con los Estados Unidos, pero allá ganan, lógicamente, como 6 veces más, ¿no? Así cualquiera consume, aquí así cualquiera se da su caprichito. Es dura la cosa, mientras acá tenemos que optimizar al máximo nuestro dinero. Condiciones del lugar de trabajo. Sigamos, Aniel. Se extiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientes y tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo, aunque tengamos en cuenta que la enfermedad no es algo extraño a la condición humana, sino que forma parte de su naturaleza, al igual que la salud. No es menos cierto que en el trabajo nos ponemos en relación con sustancias, materiales y máquinas peligrosas, con exigencias físicas forzadas, con condiciones ambientales y climatizadas, perjudiciales, etc. Es posible evitar y la muerte injusta en el sentido de evitables de prematuras, y con estos adjetivos pueden calificarse la mayor parte de los daños derivados del trabajo. Al respecto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define como condición del lugar de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgo para la seguridad y la salud del trabajador. Correcto. Entonces vemos que el lugar de trabajo es un aspecto fundamental de los resultados. Y el lugar del trabajo ya entra en el tema de ergonomía, ¿no? Que es la ciencia que analiza las comodidades o las prestaciones que prestan, redundancia, que presta el sitio de trabajo, ¿no? Te toca a veces trabajar parado, trabajar sentado, y todo en exageración hace daño, ¿no? 8 horas parado no es saludable, 8 horas sentado tampoco es saludable. Lo mejor es un trabajo de media actividad, ¿no? De media actividad, en que tú tengas tiempo de hacer alguna pausa activa, ¿ya? La ergonomía es la ciencia que analiza físicamente el lugar del trabajo. La antropometría, por ejemplo, es una de las ciencias de la ergonomía, que te estudia, por ejemplo, tu silla individual, dependiendo de tus dimensiones físicas, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con las razas, tiene que ver con la forma del cuerpo de cada quien. Por eso que las sillas, los escritorios, algunos son de dimensiones variables. Por eso que las sillas suben y bajan. ¿Para qué? Para adaptarse a diferentes dimensiones del cuerpo humano, para gente bajita, gente alta, ¿ya? Por eso es que tienen ese rango de variabilidad las cuestiones de los implementos de oficina. Correcto. Estamos acá.
Sigamos, Aniel. Quedan específicamente incluidas en esta definición las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados. Todas aquellas otras características de trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que se está expuesto el trabajador. Ya, sí, aquí estamos. También influye en la salida de las condiciones de empleo, el modo en que se presta el trabajo asalariado, los tipos de contrato, la jornada, el reparto de género de las tareas, la doble jornada. Todos estos aspectos tienen mucho que ver con la calidad de vida y salud, cuando hablamos de salud laboral y por lo tanto de salud en el trabajo. No nos podemos olvidar de todos estos temas. Correcto. Vamos a pedir a alguien más que nos ayude. Wesley, ayúdame con lectura, por favor. Wesley. Ya se me fue. Te voy a poner falta. No sé aquí, disculpe. En estos sucesos, a ver, concepto de accidente e incidente. Accidente laboral es un suceso anormal, no deseado o repetido, que rompe con la continuidad de la actividad que se está desarrollando de forma súbita e inesperada, que produce consecuencias negativas para las personas, máquinas o al mismo. Malo tu internet, malo tu audio. Un accidente laboral es todo suceso anormal, no deseado o repentino que rompe la continuidad de la actividad que se está desarrollando de forma súbita e inesperada, que produce consecuencias negativas para las personas, las instalaciones, máquinas o al mismo proceso. Tenemos un anexo audiovisual aquí. Ojo con esto. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Cuál fue el error? El chico no le sostuvo la escalera, por eso se cayó. ¿Ya? ¿Qué más otro error? Esa escalera no está en un ángulo adecuado, está demasiado inclinada, debería estar más parada, un poquito más parada. Además, ¿por qué se resbala? Porque no tiene los cauchos que llevan las escaleras, los cauchos antideslizantes. No miren acá, ¿ves? Acá hay otra escalera y no tiene cauchos, termina en metal. Y como el piso es liso, se ve que es un piso bien liso, ya, lógicamente la escalera resbala. Mínimo se rompió la pierna y ese trabajador. Miren en qué condiciones puede existir un accidente laboral. Vean, ¿qué tal si la silla cede? Y mire, ¿dónde va a parar esa cabeza? Aquí parece que hay un vidrio
Ojalá no sea un vidrio, ojalá sea un metal que pueda doblarse, pueda ceder. Las demoliciones, ¿cómo se hacen? Esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Qué les dice el sentido común? ¿Cómo se debe de hacer una demolición? No les dicta nada el sentido común. Bueno, en algunos casos se ve, vamos, piso por piso, haciendo demoler con grúa especial, algo así he visto. Correcto. ¿Desde dónde hacia dónde se demuele? ¿Desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Desde arriba hacia abajo. Correcto, desde arriba hacia abajo. Hay grúas con una bola, ¿no? Sí, se han visto esas grúas con bola, que golpean y golpean y demuelen, ¿ya? Ahí nadie corre riesgo. Otra es a base de explosivos, ¿sí o no? ¿Ya? Pero ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué actividad está haciendo? Veamos qué ocurre. Ya vimos qué ocurrió. Esos racks están sobrecargados. Mire la cantidad de peso y mire el grueso de la estructura. Vean. Mire el grueso de las estructuras. Estos se llaman racks, ¿no? Este tipo de estructuras se llaman racks. Están sobrecargados en peso. Puede haber golpeado el montacargas. Además, aquí debe haber unos esquineros de tubo metálicos que impidan que los montacargas choquen en las esquinas. ¿Ya? Aparte de eso, bueno, con ese toque que le dio, no debería venirse abajo la estantería. Eso que no lo cogió la cabeza, ¿eh? La cogió en el tronco. Les pongo este tipo de video porque la mayoría tienen que ver con automotores de trabajo, montacargas, camiones y cosas así.
sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Take my family on a nice vacation. Soon to get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. There's been an accident! Run, get them out! Something's scared! Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. No accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. Accident? There's no accident. That ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. Why isn't there strict policy about two people doing a job like this? James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all my safety equipment. Bien, niños. ¿Qué tal ese video? Ejemplos gráficos de accidentes laborales. Aquí tenemos resbalamiento de altura, atropello con maquinaria, mal ejercicio de la fuerza, levantamiento de cargas, caída de objetos de altura, caída a nivel, resbalamiento, electrocución, cercenamiento de partes, contaminación con material radiactivo y caída a nivel. Este sí lo vimos, ¿no? Vimos este de aquí que se le atravesó, el metal lo atravesó. Explosión también vimos este de aquí. Vimos este no hemos visto. Causas básicas de los accidentes pueden ser, a ver, vamos con la lectura. ¿Quién estaba leyendo? Wesley. Sí, dígame. Wesley no tiene un buen internet, no tiene un buen audio. A ver, Elian. Sí. Las causas básicas del accidente pueden ser la ausencia de normas, el diseño inadecuado del puesto de trabajo, la falta de inducción y de entrenamiento, la falta de conocimientos. ¿Qué pasa aquí? Oh. Bien, incidente laboral. Esta es otra cosa diferente. Ya vimos lo que es un accidente. Vamos a ver lo que es un incidente laboral. Arial 10, Arial 11. Con razón que está pequeño esto. A ver, incidente laboral. Elian. Incidente laboral. Es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes.
solo que por cuestiones del azar no desencadenan lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Un incidente es una alerta que es necesario atender. Es la oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. La verdadera prevención se logra investigando los incidentes y adoptando las recomendaciones que se generan de la investigación. Ya que siempre ocurre un accidente, han ocurrido previamente varios incidentes que alertaron sobre la situación de riesgo. Correcto. Miren, un incidente entonces es un suceso que casi siempre ocurre antes del accidente laboral. Porque si el accidente ocurre por cuestiones de que las herramientas están malas, las herramientas no se dañan de un momento a otro, de la noche a la mañana. Sufren un proceso degenerativo, ¿no? Entonces, cuando están sufriendo este proceso degenerativo, seguramente va a incidir un incidente, o sea, algo que no causa lesiones. Ese es el momento en que se debe prevenir algo peor. Pero si hacemos una buena gestión de riesgos laborales, de seguridad y riesgos laborales, ni siquiera los incidentes deberían existir. Por eso que el video decía, los accidentes no existen. No deberían existir. ¿Por qué? Porque si se hace un buen control, no sería posible que ocurran. Es el mismo. Déjeme ver si es el mismo. HS. No tiene el mismo. Déjeme ver un momento. Ya, silencio. Sí, es exactamente el mismo. Pero con otro link. Sigamos. Bueno, la investigación es la acción por medio de la cual el personal calificado busca evidencias objetivas acerca del incidente o accidente. La investigación se debe realizar tanto pronto como ocurra el evento y en la medida de lo posible en el sitio donde ocurrió. Para realizar la investigación es fundamental centrarse en la búsqueda de las causas y nunca en los culpables. Es necesario evitar los perjuicios en la toma de datos. Se deben adoptar como causas de los accidentes o incidentes los hechos demostrados, no los que apoyen en suposiciones. Correcto. Cuando se investiga, se hace sobre hechos demostrados y no sobre suposiciones. Sigue. Tanto los incidentes como los accidentes son multicasuales. Causales, no casuales. Multicausales. Previenen de diferentes causas. Sigue. Es decir, que ocurren por la coincidencia de los diversos factores. Por lo tanto, las medidas de prevención deben también dirigirse a las distintas causas. La mayoría de los accidentes pueden ser evitados si asumimos los incidentes como alertas para controlar los riesgos con anticipación. Bien, tenemos este apoyo aquí. Déjeme verlo un momento. Saludos, me presento, mi nombre es Joana Caterina Bravo Rego, soy ingeniero industrial, auditor interno de sistemas integrados ante la ejecución de una labor que sobrevenga por. Recordemos que un accidente de trabajo según la ley 1562 del 2015 es todo suceso que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo
y que produzca en el trabajador una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y en horas de trabajo. Y que un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que se sufrieran lesiones. En conclusión, cuando hablamos de un accidente de trabajo, hay lesión, y cuando hablamos de un incidente, no se generan o no se sufren lesiones. Para el caso de los accidentes, se pueden catalogar como leves o graves. Un accidente de trabajo grave es aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación, una fractura de hueso, un trauma craneoencefálico o quemaduras de segundo y tercer grado, entre otras. Todos estos conceptos los podemos encontrar de manera amplia tanto en la Resolución 1401 del 2007 y en la Ley 1562 del 2015. Ahora bien, muchos tendrán dudas de cómo debo hacer, cómo debo actuar, cómo es el proceso que debo seguir cuando un trabajador de mi empresa se accidenta. Pues bien, primero debe informar el accidente al jefe inmediato del trabajador y al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos deben asegurar que se brinden los primeros auxilios correspondientes y que el personal que realice los primeros auxilios sea idóneo y competente. Una vez informado y una vez verificado y una vez realizado los primeros auxilios, el empleador debe llamar a la administradora de riesgos laborales de la empresa, donde suministrará información necesaria para direccionar al trabajador accidentado a la IPS más cercana de acuerdo al lugar de ocurrencia. ¿Qué datos debo proporcionar del trabajador afectado? Debo proporcionar el nombre, el número de identificación, el tipo de accidente, el estado de salud del paciente, el lugar donde se encuentra ubicado y entre otros datos que la administradora de riesgos le pedirá. Recomiendo tener una lista visible de los números de teléfonos de emergencia y una cadena de llamadas internas, es decir, todos los números de los jefes inmediatos o del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también tener una base de datos visible o de fácil acceso de todos los empleados para tener la información clara, eficaz y verídica. Una vez reportado el accidente, el paciente debe ser trasladado al centro asistencial de urgencias más cercano. Muchas veces los trabajadores saben dónde son los puntos de atención que las entidades adscritas a la entidad promotora de salud los puede atender. Sin embargo, recomiendo que para mayor agilidad del proceso y para mejor atención, dirigirse directamente a donde la ARL les ofrezca. Una vez reportado el accidente, pues debe ser trasladado. El empleador debe tener claro que llamar a la ARL no es suficiente. Recuerde que cada administradora de riesgos cuenta con un FURAT y que debe diligenciar en físico o mediante la plataforma virtual dentro de los 2 días hábiles a la ocurrencia del accidente. También se debe hacer el reporte a la EPS. La EPS puede generar un formato. Sin embargo, estos reportes se pueden hacer mediante una carta notificando cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió el accidente, y tanto la administradora de riesgos laborales como la EPS les entregará el radicado del reporte que se ha realizado. Ahora bien, en caso de que un contratista sufra un accidente en mi empresa, ¿qué debo hacer? Para este caso, los pasos serán los mismos. Se debe informar, realizar primeros auxilios, hacer el reporte y hacer el traslado del paciente a los centros asistenciales. Sin embargo, el informar al jefe inmediato responsable de la empresa contratista. Adicional a eso, el reporte no se debe realizar a la administradora de riesgos laborales de la empresa contratada, sino de la ARL al que el trabajador está afiliado, al que el trabajador accidentado está afiliado, y continuar con el proceso de atención común y corriente.
Entonces, si los accidentes de trabajo los tengo que reportar, ¿los incidentes también debo reportarlos? No. Los incidentes de trabajo no se reportan al ARL, porque recordemos que un incidente no genera ninguna lesión ni pérdidas. Por lo tanto, no se debe reportar al administrador de riesgos laborales. Entonces, cuando tengo un incidente, ¿qué debo hacer? No solamente cuando se tiene un incidente, sino cuando también se tiene un accidente de trabajo y una enfermedad laboral, se debe hacer investigación. ¿Cómo debo hacer esta investigación? Esta investigación inicia con la conformación de un equipo investigador. Este equipo investigador debe estar conformado por el jefe inmediato del trabajador accidentado, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un miembro del COPAS, y en caso de que se presenten accidentes graves o mortales, debe realizar la investigación y debe estar dentro del comité del equipo investigador un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué funciones tiene este comité? Tiene que solicitarle a la administradora de riesgos laborales todos los formatos instructivos acerca de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. La investigación de los incidentes y los accidentes deben realizarlo durante los 15 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. En caso de contratistas, el empleador está obligado a reportar a la ARL los accidentes de trabajo y enfermedades laborales e investigar todos los incidentes y todos los accidentes de trabajo. Una vez conformado el equipo investigador, debo recolectar toda la información pertinente al accidente o al incidente. Esta información incluye los datos básicos del empleador, del trabajador accidentado, la fecha, hora, lugar, cómo ocurrió, dónde ocurrió, por qué ocurrió. Y el por qué ocurrió lo vamos a manejar mediante un análisis de causalidad. Los análisis de causalidad se pueden tomar en diferentes metodologías. Existe la metodología de los 5 por qué, la espina de pescado, árbol de causas, muchas, entre otras metodologías. Las metodologías lo que me permiten es buscar cuáles fueron las causas básicas y las causas inmediatas para que se presentara ese accidente o ese incidente de trabajo. Y cuando tenemos identificadas esas causas, debemos hacer las medidas de intervención. Recordemos que las causas básicas son causas reales que están detrás de los síntomas. Es decir, son las razones por las que ocurren los actos y las condiciones inseguras. Las causas ayudan a explicar por qué se cometen los actos inseguros y una vez identificados, pues me permiten hacer un control administrativo significativo. Es decir, las causas básicas se dividen en dos factores importantes que son los factores personales y los factores de trabajo. Los factores personales tienen que ver con toda la capacidad del trabajador, si está capacitado, si tiene destreza, si tiene una aptitud para el trabajo. Y los factores de trabajo tienen que ver con la gestión de la empresa. Es decir, si hago mantenimiento de mis equipos, si los elementos o los materiales de mi trabajo están bajo normas de calidad, si las evaluaciones de medidas de control son las adecuadas. Estos son los dos factores a los que corresponden las causas básicas. Cuando hablamos de causas inmediatas, son las causas o las circunstancias que se presentan antes de que se presente el evento, ¿sí? Es decir, se clasifican en actos subestándar y actos y condiciones subestándar, o actos inseguros y condiciones inseguras. Todas estas causas inmediatas son observables, se pueden ver antes de que pueda ocurrir. Son riesgos que no son controlados y que se pueden minimizar, pero no se pueden controlar de manera fácil. Los actos inseguros son las acciones o las omisiones cometidas por parte de la persona o por parte del trabajador y que llevan o que producen el accidente. Y las condiciones inseguras son las condiciones en las cuales se presenta dentro del lugar de trabajo. Vamos a ver un ejemplo. En realidad vamos a ver dos ejemplos, dos eventos.
ustedes van a identificar cuál es un accidente de trabajo y cuál es un incidente de trabajo. Para el primer evento, una trabajadora estaba ingresando a la oficina del área contable, caminando de manera rápida ya que tenía que entregar un informe de manera urgente al jefe inmediato. La trabajadora se tropieza con un desnivel que estaba ubicado en la puerta del jefe, provocándole una torcedura en el pie derecho. ¿Cuáles pueden ser las causas básicas y las causas inmediatas? Como causas inmediatas en las condiciones inseguras tenemos que algo observable, que vemos que el piso está o la superficie de trabajo tiene desnivel. Como acto inseguro, la falta de advertencia o omitir la colocación de señales, de avisos, o la falta de atención por parte de la trabajadora al momento de entrar a la oficina. ¿Qué causas básicas se presentan en este evento? Por factores de trabajo, que de pronto las inspecciones no han sido adecuadas, y por factores personales, que puede ser que la trabajadora no tenía un calzado adecuado. Para el segundo evento, es una trabajadora que se encontraba bajando las escaleras del tercer piso. En el último escalón pierde el equilibrio, ya que se encontraba el piso de las escaleras húmedos. Sin embargo, la trabajadora reacciona a tiempo y se sostiene en el pasamanos sin ocasionarle ninguna lesión. ¿Qué causas inmediatas se pueden presentar? O sea, las causas inmediatas son las causas que puedo ver, que son observables. Puedo ver que las escaleras estaban resbalosas, que de pronto las salidas de los pasillos o de la misma escalera es inadecuado, no es amplio. Puede ser que se haya presentado que la iluminación no era adecuada. Como acto inseguro, igualmente el omitir la colocación de avisos y señalizaciones de advertencia, la falta de atención de las condiciones del piso, y como causas básicas, no prestar atención mientras bajaba las escaleras, de pronto la identificación inadecuada del riesgo locativo, y como factor personal se puede presentar de pronto que la trabajadora estaba desconcentrada por preocupaciones debido a problemas familiares o laborales, o porque no tiene un tiempo de reacción alto. Una vez identificadas las causas inmediatas, se deben realizar las medidas de intervención. Entonces, ya teniendo en cuenta por qué se presentó el incidente o el accidente, tengo que hacer medidas mediante eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones, controles administrativos o elementos de protección personal. Debo realizar un plan de acción teniendo en cuenta fecha, responsables, el tiempo de verificación, es un cronograma del paso a paso y de cómo debo hacer que esas medidas de intervención se cumplan. Y por último, debo elaborar un informe. Este informe está establecido, ya definido por la administradora de riesgos laborales. Cuando son incidentes de trabajo, como no se reportan a la ARL, se deben llenar de manera interna en la empresa. Entonces, la empresa debe generar un formato de informe de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales propios de la empresa. Y bien, todo este proceso se realiza o lo realiza el especialista en riesgos laborales cuando ocurre un accidente laboral. Lo primero, antes de que cualquier papeleo, es atender la emergencia o tener las herramientas y conocimientos para ser el primer atendiente, ¿no? El que socorre al accidentado, salvarle la vida antes de cualquier papeleo. Luego se realiza un informe pequeño y luego un informe final fruto de la investigación. Correcto, ese es el camino correcto para este tipo de eventos. Entonces nos vamos a quedar aquí antes de fases del accidente para la próxima clase. Ah, no, pues este cambio de color. Ustedes son de color celestito. Correcto, niños. Su cámara. ¿Y esa foto, Lili? ¿Qué foto?
Una foto media